Radio Andújar. Como les decíamos esta mañana, la senadora andujareña Micaela Navarro preside ya la Comisión de Igualdad del Senado y queríamos saber más ya con ella acerca de esta nueva responsabilidad. Micaela Navarro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decíamos que esta mañana, concretamente en nuestros informativos, una experimentada Micaela Navarro en este área, que a partir de ahora una responsabilidad más que concretamente, bueno, ¿en qué va a consistir esta nueva tarea? Primeramente vamos a empezar por aquí. Bueno, va a consistir, yo ya presidía una comisión, concretamente la comisión de peticiones, pero es una comisión, digamos, con menos actividad, es una comisión que no era legislativa, es una comisión donde se reciben peticiones, sugerencias de la ciudadanía o de otras administraciones, pero no era una comisión con competencia para hacer leyes, para entendernos. En este caso, la Comisión de Igualdad sí es una comisión permanente del Senado y además con capacidad legislativa, o sea, se puede hacer leyes. De hecho, ayer, que fue cuando yo me incorporé a esa comisión, cuando fui elegida presidenta de la comisión, estuvimos tramitando la Ley de Igualdad de Trato. Esa ley ya se quedó vista para que sea aprobada en el próximo pleno, una ley que tiene un veto y que tuvo 200 enmiendas de los distintos grupos parlamentarios que la componen, ¿no? Porque en la comisión es como si dijéramos un pleno en pequeñito, están representados exactamente los mismos grupos políticos que están en el pleno, están también en menos proporción, evidentemente. Somos 29 personas repartidas entre todos los grupos parlamentarios. El grupo parlamentario socialista es el que más miembros tiene porque fue quien ganó las elecciones. Le sigue el Partido Popular y así respectivamente, pero es como un pleno en pequeñito. Y en este caso, la comisión con competencia legislativa plena. Entendemos que ya se ha quedado lista para que pase a la otra Cámara, por lo tanto, ¿no? Ya ha venido de la otra Cámara, ha venido del Congreso, viene del Congreso, va directamente a la Comisión de Igualdad y en la Comisión de Igualdad se reúne una ponencia, hay un número de personas de los distintos grupos parlamentarios que ayer por la mañana estuvieron mirando las enmiendas, luego elevan esa ponencia si están de acuerdo o no están de acuerdo. Elevan esa ponencia y la vemos en comisión, que es lo que hicimos ayer por la tarde. Si estás de acuerdo con las enmiendas, se vota, o mejor dicho, si estás de acuerdo por parte de todos los grupos, asume esa ponencia, asume esa enmienda y se suman al texto que ha venido del Congreso. Uh-huh. Y eso es lo que se ve en comisión y es lo que pasa después al Pleno. Que no hay acuerdo sobre las enmiendas que presentan los grupos. Lo que se ve es el texto que viene ya aprobado del Congreso y es lo que se pasa al Pleno. Ayer, por ejemplo, el grupo parlamentario Vox había presentado un veto a esa ley de igualdad de trato y el veto fue rechazado por todos los grupos parlamentarios, por el resto de los grupos parlamentarios que están en la comisión. De alguna manera es seguir avanzando porque, repito, como tenemos competencia legislativa plena, pues podemos modificar aquel texto que ha llegado del Congreso, o bien ratificarnos en el que ya viene, o bien modificarlo. Y una vez se ratifica o se modifica, ¿cuál sería el otro paso? Pues pasa al Pleno. Y si ha habido incorporaciones nuevas, ese texto tiene que volver al Congreso para que el Congreso incorpore lo que al texto definitivo de la ley y ya pueda ser firmado por el Rey para que el Congreso incorpore las enmiendas que se han aprobado en el Senado. Uh-huh. Si no se incorpora nada, si no se admite nada en el trámite en el Senado, pasa directamente a su publicación y a la firma del Rey. Bueno, para aquello de situar a la audiencia, líneas generales de lo que es esta ley de igualdad de trato. Bueno, pues las líneas generales es precisamente, yo creo que muchas veces cuando hablamos de igualdad, a todo el mundo nos viene a la cabeza las leyes que se han hecho, las medidas
que el Gobierno ha ido aprobando a lo largo de estos años de la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Porque es verdad que había diferencias muy importantes. Las mujeres no teníamos mayoría de edad, digamos, para hacer determinadas cosas ni para abrirnos una cuenta bancaria. Eso a nuestra gente joven, a mi hija, por ejemplo, le extraña muchísimo cuando yo le cuento que necesitábamos la autorización de nuestro padre para abrir una cuenta en el banco, para hacerte un pasaporte, para cobrar una herencia de tu familia. Tú necesitabas la autorización de tu padre, de tu marido, de un hermano mayor. Bueno, eso afortunadamente se ha ido eliminando con el tiempo en las leyes porque estaba en las leyes. A veces se eliminan cosas de las leyes y las seguimos teniendo en la mente, porque eliminarlas de la mente muchas veces cuesta más que eliminarlas de las leyes, ¿no? Bueno, pues hemos ido avanzando en ese aspecto. Hoy, legalmente y gracias a nuestra Constitución y al desarrollo que las leyes han hecho bajo el amparo de la Constitución, pues no hay ninguna desigualdad jurídica entre una mujer y un hombre. Pero en este caso no estamos hablando solo de desigualdades jurídicas entre personas distintas, sino en otro tipo de desigualdades que tienen que ver con grupos de personas a veces. Aquí estamos hablando de minoría étnica, estamos hablando de inmigración en algunos casos, estamos hablando de aquellas personas que por sus circunstancias, no jurídicas, porque en algunos casos cuando hablamos, por ejemplo, de personas gitanas, son tan españoles y tan andaluces como cualquiera de los que hemos nacido aquí. Ellos también han nacido aquí y son andaluces igual que los demás, pero también a veces por cuestiones de costumbre tienen a veces más dificultad para acceder a algunos servicios y algunos recursos. Bueno, pues de lo que se trata es de eliminar esas barreras que a veces impiden que las personas tengamos igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Igualdad de oportunidades, igualdad de derechos e igualdad también en las obligaciones. Todo ser humano tiene derecho a tener derechos, pero todo ser humano tiene que ser consciente, y creo que el resto de la población tenemos que hacerlo también, de recordárselo, que lo mismo que tenemos que pedir y reclamar nuestros derechos, tenemos que ser conscientes que todos y todas tenemos también obligaciones ineludibles, obligaciones que tenemos que cumplir con el resto de la ciudadanía. No puede ser que una persona solo tenga derechos. Una persona tiene que tener derechos, responsabilidades y obligaciones. Por lo tanto, tenemos que hablar de igualdad de trato y no discriminación, ¿no? Exacto. Exacto. Una persona no puede ser discriminada por cuestión de raza, de sexo, porque seas hombre o porque seas mujer. Vamos a esa igualdad jurídica plena, pero también a esa igualdad de oportunidades plena. Señora Navarro, usted tiene una amplísima trayectoria relacionada con la igualdad, con la no discriminación, desde hace muchísimos años, mucha experiencia en este sentido. En esta nueva etapa, presidiendo esta comisión que tiene, como usted nos dice, poder para hacer leyes, ¿qué le gustaría protagonizar más? Bueno, lo que me gustaría protagonizar realmente creo que no se puede conseguir solo desde la comisión. Primero, yo en la comisión, por entendernos, soy un poco como un árbitro. El árbitro lo que intenta es que haya buen clima en el campo, ¿no? Que se juegue con acuerdo a las reglas y a las normas, pero que a ser posible los jugadores entre sí terminen el partido sin haberse lesionado mutuamente, ¿no? Así un poco. Una buena explicación Pues para que nos entendamos. Claro, pues es un poco mi papel en la comisión, ayudada evidentemente por una letrada, como hay siempre en las comisiones, que son las que dan esa garantía jurídica absolutamente imprescindible, es intentar que todos los grupos parlamentarios puedan exponer sus posiciones políticas, ideológicas,
que lo hagan siempre desde el respeto, que lo hagan siempre en la medida de lo posible con el máximo consenso y que prime el interés general por encima de las cuestiones partidistas, que son absolutamente legítimas, pero que además del debate político legítimo y las diferencias ideológicas que tenemos cada grupo político, seamos capaces de llegar a un entendimiento en aquello que es mejor para la ciudadanía, que es para a quien realmente nos debemos, ¿no? Esa es mi tarea. En ese aspecto, bueno, pues tengo que decir que probablemente, porque también pues llevo mucho tiempo trabajando en este ámbito, pues trabajo ayer, por ejemplo, pues con representantes de distintos grupos políticos, desde la Izquierda Plural, Partido Popular, Esquerra Republicana, por supuesto el Partido Socialista, bueno, pues con las portavoces, con las personas que componen esos grupos, a los que conozco y con los que compartimos un respeto mutuo, ¿no? Más allá de las diferencias ideológicas. Pero ese es un poco mi papel. Sí. En la comisión, en el ámbito legislativo. ¿Qué me gustaría? Ahí. Pues algo que como ciudadana ya no lo puedo conseguir de otra manera, es que seamos capaces de a veces el esfuerzo que se hace por parte de un partido cuando tiene una mayoría y decide aprobar una ley que garantice los derechos de una persona, o cuando no tiene una mayoría y busca esa mayoría apoyándose en otros grupos parlamentarios y aprueba una ley también en esa dirección de proteger y garantizar los derechos de las personas, y no siempre cuando se traslada a la realidad se entiende y se aprovecha como debiera, ¿no? No siempre se le da el valor que realmente tiene esa ley en el avance de nuestras libertades individuales. Porque cuanto más avancemos en la libertad individual de cada persona, más libre sea una persona, más responsable tiene que ser. Pero es muy bonito no tener tutelajes por parte de nadie. Entonces, cada vez que se aprueba una ley, bien sea una ley que tenga que ver con los derechos individuales de las personas, bien sea una ley, pues no sé, el aumento del salario mínimo interprofesional. El aumento del salario mínimo interprofesional tiene que ver con mejorar nuestra economía. Por ponerle un ejemplo, en la residencia de personas de atención a personas mayores o personas con discapacidad, la mayoría de las personas que trabajan cobraban 700 y pico euros, que era el salario mínimo interprofesional. Y en este momento cobran más de 1.000 euros porque el salario mínimo ha subido hasta ahí. Bueno, pues son decisiones políticas que afectan a la vida económica de las personas, pero al mejorar tu economía también estás mejorando tu libertad como individuo, como ser humano. Bueno, pues en la medida en que uno aumenta esa libertad, también tiene que aumentar la responsabilidad con el resto de la ciudadanía. Y eso es lo que consigue que haya, no sé, más libertad, más respeto, más convivencia, o lo contrario. Entonces a mí me gustaría seguir ahondando por ese camino, que ya le digo, podemos hacerlo quien tenemos el privilegio y la suerte de estar en política, porque esas decisiones se toman desde la política, y podemos hacerlo incluso a veces sumando fuerzas con personas de ideología distinta, pero si además como ciudadanos y ciudadanas somos capaces de trasladar eso a nuestra vida cotidiana, creo que entre todas y todos vamos mejorando este mundo, ¿no?, que falta hace. Radio Andújar.